Buenos días, alumnos, alumnas. Soy el profesor Ernesto Domínguez, muchos de ustedes ya me conocen. Para los nuevos, soy el profesor responsable del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Hoy día, a través de este medio, quiero darles una serie de información, de alcances con respecto al tema que vamos a tratar. Se trata de, yo le he denominado ¿cómo aprendo? Realmente ya habíamos comenzado este tema, pero hoy día quiero completárselos, reforzar lo que tal vez ustedes ya algunos tienen en su cuaderno, porque eso trabajamos la primera sesión, la primera clase, eso hicimos, y quiero que entendamos que el aprendizaje es algo muy interesante. Fíjense, voy a decirles antes de empezar que hay un principio muy interesante en la psicología. Dice que nunca nadie termina de aprender. Es decir, el desarrollo humano es permanente. Crecemos permanentemente y aprendemos permanentemente. Por lo tanto, nadie puede decir, eso ya lo sé, eso yo ya lo aprendí, no necesito volverlo a aprender. Necesitamos seguir aprendiendo hasta poder alcanzar el máximo de nuestro aprendizaje. Pero antes de abordar de lleno este tema, quiero hacer un pequeño refuerzo y un pequeño repaso del tema anterior que ustedes tuvieron en la plataforma y se refería a asuntos públicos y asuntos privados. Yo hoy día quiero más o menos hacer hincapié en lo que es un asunto público y un asunto privado y responder a una pregunta que muchos de ustedes no la han hecho. A propósito, felicitaciones para aquellos estudiantes que ya han entregado su trabajo, ya les he corregido, tal vez tienen ahí en la plataforma, en su página, y es muy reservada, ustedes solamente la pueden ver esas observaciones, algunas observaciones que he hecho con referente a sus respuestas. Miren, asuntos públicos son situaciones problemáticas que conciernen a toda una comunidad, a una sociedad, a un país. Ese es un asunto público. Y un asunto privado se refiere a situaciones problemáticas de carácter individual, de carácter personal, o que tal vez están involucrados un grupo muy pequeño un grupo muy pequeño de personas, como por ejemplo nuestros amigos, la familia. Había una pregunta que había planteado que decía, ¿qué políticas de salud se debieran de adoptar? Y cuando hablamos de políticas de salud, no estábamos hablando de que tengo que lavarme las manos por 20 segundos, que al toser yo debo de colocar el antebrazo para no esparcir las gotas de saliva en el medio, de mantener la distancia prudencial. No estábamos hablando de eso. Cuando se habla de políticas, se habla de situaciones problemáticas y que frente a una situación problemática, ¿qué acciones tiene que realizar el Estado o el gobierno para mejorar esa problemática? Y ustedes saben que la salud en nuestro país es deficiente. Hay pocos trabajadores en salud, pocos médicos, pocas enfermeras. Hay lugares en nuestro país que el médico va una vez por semana, que solamente atiende un técnico. No es que estoy yo menospreciando el trabajo del técnico, sino que es necesario que haya un personal de salud competente ahí, ¿no? Que pueda solucionar todos los problemas de salud de una población. Que cuando alguien va al hospital no hay citas, que te hacen esperar, que tienes que estar horas tras horas esperando que te llamen, hay que hacer colas.
supuestamente hoy en día pues ha mejorado la salud, que dice que yo puedo tener una cita con el médico a través de un teléfono, pero cuando yo pido la cita me dicen, muy bien señor, la cita todavía la tiene de aquí a 3 meses. Entonces, esa es una dificultad muy grande. Entonces, lo que yo pedía es que ustedes hicieran o me dijeran qué acciones podría tomar el Estado a través del Ministerio de Salud para mejorar la salud en nuestro país. Muy bien, ahora sí vamos a ir al tema. Y voy a empezar diciendo que el aprendizaje es un proceso en la que intervienen una serie de elementos. O sea que para lograr el aprendizaje necesitamos la intervención de una serie de elementos o ciertas condiciones, como por ejemplo, la primera y gran elemento que necesitamos para aprender es tomar la atención. Si no tomamos atención y no nos concentramos en lo que queremos aprender, difícilmente vamos a lograr ese aprendizaje. Entonces necesitamos atender, necesitamos adquirir esa información, necesitamos retener esa información, necesitamos recordar la información, evocarla e incluso necesitamos del olvido, o sea, olvidar cierta información que no es necesaria para nuestra vida. Pero este proceso necesita una herramienta muy poderosa. Es una herramienta que poseen todos los seres humanos y que se encuentra en una caja muy dura, ¿no? Una caja muy dura, protegida por una caja muy dura. Se dice que estos son los huesos mucho más fuertes que tiene el ser humano. Y dentro de esa caja encontramos a nuestro cerebro. Muy bien, este cerebro funciona gracias a unas células muy especiales llamadas neuronas. Y para que estas neuronas puedan funcionar adecuadamente y desarrollar nuestra capacidad cerebral, es necesario que estas neuronas hagan sinapsis, es decir, se unan, se conecten. Y no solamente se va a conectar una neurona con otra neurona, sino que se van a conectar muchas neuronas entre ellas, de tal manera que van a formar como si fueran circuitos. Fíjense, hay un investigador, un estudioso de la mente humana que dice que los seres humanos nos conectamos de acuerdo a las inteligencias que tenemos. Me estoy refiriendo a Gardner, ¿no? Él dice que tenemos diversas inteligencias. Por ejemplo, inteligencia lingüística, inteligencia lógico-matemática, inteligencia musical, inteligencia naturalista o natural, inteligencia interpersonal, inteligencia intrapersonal, inteligencia kinestésica. Es decir, dice él que estas neuronas se van agrupando, se van conectando de acuerdo a esos desarrollos de esas capacidades que tiene el ser humano. Entonces, aquí no vale eso que yo no soy bueno para las matemáticas. No. Si no eres bueno para las matemáticas es porque realmente no hiciste una conexión, no practicaste, no estimulaste esas neuronas para que tú pudieras desarrollar esa capacidad o ese tipo de inteligencia. Entonces, fíjense, hay algo bien interesante que me gustaría compartir con ustedes. Dice que nuestro cerebro posee aproximadamente 100,000 millones de neuronas, las cuales se conectan unas con otras formando grandes circuitos. Esto hace que podamos adquirir habilidades y capacidades, las mismas que nos servirán para enfrentar todos los sucesos de nuestra vida, para que aprendamos a tener un aprendizaje significativo.
Pero ¿cómo lograr un aprendizaje significativo? A veces pensamos que aprender significa simplemente memorizar una información. ¿Quieren que les diga algo, estudiantes? Las escuelas no sirven. O sea, los centros educativos, los maestros, no vamos a una aula para darles información, porque eso sería mezquino de parte nuestra. ¿Saben por qué? Porque la información hoy en día la tenemos, pero a montones. Mire, de este tema que yo estoy hablando, ustedes van a encontrar cantidad de información. Entonces yo no puedo como maestro ir al aula y enseñarles a ustedes o darles simplemente información para que ustedes la almacenen en la memoria y que ustedes puedan ser capaces de responder una prueba y sacarse 20. Eso no es aprendizaje. Eso forma parte del aprendizaje. Nosotros o ustedes van a la escuela y se reúnen con el maestro para que el maestro les enseñe cómo aprender a aprender. Cómo tener las armas suficientes para poder enfrentar todas las situaciones de la vida. Yo quiero que ustedes se saquen de la cabeza ese hecho de que aprender significa memorizar los temas y las clases que se dan en el aula. No es cierto. Eso no es aprender. Estudiantes, para que podamos nosotros recordar todas estas experiencias que pasamos en la vida, porque ese es aprender, una serie de experiencias que tenemos en la vida, es necesario que todas estas experiencias, estas informaciones, queden grabadas en la memoria de largo plazo. En esta memoria de largo plazo vamos a recordar experiencias, situaciones, información, toda nuestra vida. Por eso es que existen 3 tipos de memoria, ¿no? Y yo ahí en el módulo que les estoy enviando, ustedes están viendo que existen 3 tipos de memoria. Una memoria sensorial, una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo. La memoria de corto plazo también se le llama memoria de trabajo porque es ahí donde trabajamos nuestra información y nuestras experiencias para poderlas a guardar en la memoria a largo plazo. Pero para guardarlas en la memoria a largo plazo, para que no se olviden todas estas experiencias e informaciones, es necesario que nosotros aprendamos a conectarlas. Es decir, ¿qué significa eso? Que cuando yo recibo una nueva información, ¿dónde la voy a colocar? Voy a colocarla, voy a construirla, voy a seguirle construyendo esa noción que tengo sobre información y experiencias que ya he tenido o que ya tengo yo, de tal manera que esa información se vaya construyendo, ese aprendizaje se vaya construyendo paulatinamente y que pueda quedarse grabado permanentemente en nuestra memoria. ¿Cuándo sabremos que hemos aprendido algo? Miren, alumnos y alumnas, vamos a saber que hemos aprendido algo cuando en nosotros se manifieste un cambio de conducta. Es decir, aprender es un cambio de conducta y eso se tiene que ver realizado en cada una de nuestras acciones que hacemos. Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que el estudiante Ernesto llega todos los días tarde a la institución educativa y todos los días recibe una sanción por eso. Entonces, tal vez le hagan hacer una actividad, qué sé yo, y bueno, pues, y él pierde las primeras clases, de repente no está atento, de repente lo llevan a que cumpla una determinada labor, qué sé yo. Entonces, este chico un día aprende o el maestro le enseña de manera práctica lo que significa ser puntual.
¿Y cómo es que la puntualidad beneficia o le va a beneficiar a él y va a beneficiar a las demás personas? Porque atención, cuando usted viene tarde, significa que va a haber un personal que se acerque a usted, que le imponga tal vez algún trabajo, puede hacer usted alguna actividad que no está de ninguna manera conectada con lo que usted debiera estar aprendiendo en aula. Y ese personal exclusivamente tiene que cuidarlo, tiene que verificar si usted hizo el trabajo. Y entonces miren lo que está sucediendo. Usted está perdiendo la oportunidad de estar dentro del aula, pero además usted está disponiendo del tiempo de otra persona para que pueda vigilar las actividades o los correctivos que le pusieron. Entonces usted aprende que usted puede ser capaz de controlar su vida y su tiempo, pero que además usted tiene que aprender a respetar el tiempo de otras personas. Cuando usted asimila esto como un aprendizaje, le aseguro que al día siguiente usted llega temprano. Recién allí se va a poder decir que usted aprendió. ¿De acuerdo, alumnos? Entonces, el aprendizaje se manifiesta a través de acciones. Suponiendo, tenemos una reunión donde todas las personas son alcohólicos anónimos y entonces tienen un ponente o alguien que está dando su testimonio y nos cuenta que el alcohol es tan dañino y nos hace ver todo. ¿Qué estamos recibiendo? No hay información respecto a los daños que produce el alcohol en nuestro cuerpo. Pero ¿cuándo diríamos que nosotros aprendimos? Cuando al día siguiente yo diga, a partir de hoy día, no voy a ingerir nunca más una copa de licor. Ese es aprendizaje. Entonces, el aprendizaje es eso, queridos estudiantes. Es tener experiencias, tener informaciones, pero que me permitan en un determinado momento aplicarlas, esa información y esas experiencias en la solución de los problemas de mi vida cotidiana. Yo no sé si con esto he podido satisfacer su curiosidad de lo que realmente significa el aprendizaje. Si hay alguna duda, yo voy a estar en la plataforma, ya les voy a decir a qué hora tercer año va a estar, pero yo voy a estar desde las 9 de la mañana, posiblemente hasta la 1 de la tarde en la plataforma. Cualquier pregunta, cualquier interrogante, cualquier inquietud que ustedes tengan, por favor, comuníquense conmigo y yo voy a tratar de ayudarles a resolver sus inquietudes. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.